Ok, pues vamos a retomar este tema que es el de Spinner e Intents. Vamos a ver unos detalles extra que nos hace falta para esta parte. Recordemos que el Spinner es parte de los widgets, ¿sí? Controles especiales que ya tienen cierta funcionalidad dentro de Android y que tienen la capacidad de mostrar una lista desplegable, como lo hacen los combos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de los combo box? Donde pues tenemos nuestra cajita que nada más se ve esta parte en el layout y cuando le damos clic en la flechita nos muestra toda una variedad de opciones, ¿no? Que ese es prácticamente un combo box y que aquí en Android se llaman spinner. También, bueno, en la práctica pasada también vimos algunos list, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos también darle un formato extra a nuestros spinners, que digamos son la forma más simple de hacer listas. Recordemos que finalmente todas nuestras listas, ya sea spinner o las mismas list view, tenemos que utilizan un adaptador con un array definido, que es un conjunto de datos definido que le vamos a asociar a la lista. Recordemos que en Java Swing, pues lo que hacíamos básicamente era ya sea generar un modelo predeterminado en lo que ese nos ayudaba el IDE como tal, o bien ya en línea podemos llenar una lista haciendo un modelo de datos. Finalmente también es algo muy parecido a un adaptador porque generamos un modelo y se lo asignamos a nuestro control. Nada más que aquí en Android es forzoso que nosotros creemos el adaptador con los datos y el formato con el que se va a desplegar la lista. Vamos a recordar los pasos, que es básicamente que gráficamente, bueno, pues tenemos que jalar un spinner a nuestro activity, a nuestro layout, tenemos que jalar un spinner. Y ese spinner ya en el código, pues lo tenemos que asociar con el Find View by ID, que eso ya saben que lo tenemos que hacer con todos los controles o widgets o elementos que pongamos en el activity y de los que queramos hacer una programación, los tenemos que asociar con una variable Java. En este caso, la variable que tenemos que declarar es de tipo spinner y asociarla con el identificador del spinner en el modelo gráfico. Siguiente paso es generar un arreglo con los valores que queremos que se desplieguen en nuestra lista. Una vez que ya está definido, vamos a construir el puente, que es finalmente el adaptador. El adaptador nos pide 3 parámetros importantes, que es en dónde se va, en qué vista se va a desplegar, el formato, en este caso, por ejemplo, este es un simple spinner item, es un layout ya predeterminado. Recuerden, por ejemplo, que en las vistas inclusive le podemos dar un formato de un layout que ya hayamos nosotros preestablecido, como el que hicimos de las miniaturas y texto, ¿no? Y el tercer parámetro es los datos con los que se van a asociar a la lista. Digamos que es el puente, la definición de cómo va a quedar nuestro control. Pero aquí solamente tenemos la definición en el adaptador. La siguiente es el no, pero perdona, se supone que la siguiente instrucción debía ser el set adapter, ¿no? En este caso, esta instrucción viene todo. Viene la declaración con el new array adapter, que es el adaptador como tal, con los 3 parámetros, y luego el set adapter. Pero bueno, en las prácticas lo van a encontrar siempre la declaración del adaptador y luego el set adapter, para no confundirlos, ¿vale? Ya una vez que tenemos el adaptador, esto lo que está haciendo es pegándole o asignándole al spinner este formato, el formato de la lista y los valores que va a tomar la lista. Y el último punto es asignarle una acción o un listener a lo que va a pasar cuando el usuario seleccione alguno de los items. Y en este caso, pues el listener que tenemos es el set on item selected listener, ¿no? Este listener lo que nos permite es ponerle una escucha al control y esperar a que el usuario dé un clic en la lista y seleccione algún elemento. Cuando el usuario selecciona algún elemento, se dispara las acciones que nosotros tenemos definidas aquí en el on item selected. Dentro de los parámetros del on item selected, tenemos un parámetro muy importante que es el de int position. Ese, recuerden, que nos va a dar la posición del item seleccionado.
Como se acordarán, por ejemplo, aquí nuestros valores son un arreglo y el arreglo pues tiene cada uno de sus índices, empieza en 0, 1, 2, 3. Entonces, si el usuario, por ejemplo, presiona el 5, ¿qué ítem nos va a regresar? ¿Qué posición nos va a regresar? La número 4. 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Nos va a regresar la posición 4. De esa manera ya podemos saber cuál de los ítems se seleccionó. Este es un parámetro pues muy importante porque generalmente lo programamos en un switch para definir si escogió 1, si escogió 2, si escogió 3, qué acciones vamos a tomar. Y también tenemos asociado un método que se llama getItemAtPosition. Este getItemAtPosition, la capacidad que tiene este método es regresarnos el valor del ítem seleccionado. En este caso, no es el número dentro de la posición del arreglo, sino el valor que tiene. Si, por ejemplo, le damos clic en 6, nos va a regresar el valor como tal, 6. Lo que sí es que el valor que regrese lo hay que convertirlo a string. En esta instrucción lo hicimos a través de un cast, es decir, forzamos a que se convierta a string, pero también le podemos poner el toString, ¿sale? El chiste es que ese getItem me permite o me regresa, me devuelve el valor del ítem seleccionado. Este es un método propio del adaptador. Y recuerden que cuando nosotros generamos este listener, nos genera este método que es el nothingSelected, que no le vamos a hacer ninguna modificación, a menos que queramos hacer algo en caso de que no se seleccione nada. Paso número 1, asociar el control a la vista. Paso número 2, crear el arreglo. 3, la declaración y asignación del adaptador al spinner. Y la última es programar las acciones que vamos a hacer con el listener setOnItemSelectedListener. Recuerden que este no es el único listener que podemos ponerle, también le podemos poner el listener de onClick. Pero la cuestión ahí es que nosotros pues tenemos que implementar con estos métodos que hay, getItemAtPosition y demás, obtener los valores del ítem seleccionado. Por eso el setOnItemSelectedListener es el listener más utilizado para este tipo de controles. Pero bueno, también está el onClick, ¿no? El intent, pues la traducción al español es un intento, pero básicamente el intent es cuando nosotros creamos un objeto de la clase intent, lo que sucede es que nos permite el manejo de nuevas actividades. ¿Qué son nuevas actividades? Recuerden que una aplicación Android está basada en una actividad principal, que es el main activity, que es donde hemos estado programando prácticamente todo. Pero bueno, ya habíamos platicado que los tamaños de las pantallas y demás, es muy común que nuestras aplicaciones Android o en aplicaciones móviles estén asociadas con varias actividades o con un flujo de actividades. ¿Quién nos permite manejar ese flujo de actividades o iniciar esas actividades? Son los intents, los objetos de tipo intent. Entonces, básicamente, esos tienen la capacidad de contener una actividad, arrancarla y el manejo de ellas. ¿Ok? Además de la capacidad del manejo de los mensajes entre una aplicación y otra. Pues la actividad es el componente que se encarga de la interacción con el usuario y que realmente lo hacemos a través de un flujo de varias actividades. Esa actividad, hay actividades ya predefinidas como la de los Google Maps o tomar una foto o acceder a los contactos. Y esos también se manejan mediante un intent. O sea, los intents nos permiten arrancar no solamente activities o pantallas que nosotros hayamos definido, sino también activities ya preestablecidos, como son la generación de abrir el Google Maps o tomar una foto, ¿no? Y bueno, pues finalmente para hacer esta dirección de las actividades ocupamos el intent, que es definir una intención de hacer algo, ¿no? En español. Y bueno, cuando ya creamos la actividad mediante el intent, lo único que hay que hacer es usar el método startActivity para que la actividad se inicie, ¿no? O sea, dejamos la actividad actual y pasamos a la siguiente definida dentro de ¿qué? Del intent. Nosotros ya hicimos en nuestra práctica unos intents a los que estuvimos llamando. Esos intents se llaman explícitos. Es decir, nosotros hicimos una programación propia de ese intent, ¿ok? Y en ese caso usamos el comando start activity. Cuando hacemos un intent
de algunos activities ya propios del sistema Android, ya los ocupamos el método onCreate para arrancar la actividad. ¿Ok? Esos son los métodos implícitos, esos que ya están predeterminados por Android y que nos permiten, bueno, pues tomar fotografías o hacer uso de algunos componentes ya preestablecidos de Android. Ahora, una de las características más importantes de Android es que podemos estar pasando entre una app y otra app algunos mensajes y también estar arrancando una y otra actividad, ¿no? Ya ven que cuando le damos a nuestro dispositivo el botón de inicio, podemos tener algunas otras y podemos ir arrancando más actividades. Eso ya lo hace por default el sistema operativo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos para crear activities? El primer paso, bueno, obviamente cuando creamos un proyecto nos crea nuestro activity principal, ¿no? El activity min y el main activity, XML y Java respectivamente. Eso ya nos los crea por default. Ahora, para ir pasando a otra actividad, cada actividad, como les decía, debe de estar compuesta ¿por qué? Por el layout como tal, ¿no? Y también lo que sería nuestra clase Java, ¿no? Entonces, sí es importante que creemos tanto el activity como la clase Java para cada uno de los que vayamos a utilizar. También es importante darlos de alta en el manifest, porque si no, los activities no van a ser reconocidos. Y ya una vez que tengamos esto, ya podemos hacer el llamado de las actividades desde la actividad principal o desde entre una y otra actividad. Recuerden que hicimos nuestro controlador, que era, en este caso era una lista, o también a través de un spinner, ¿no? Creamos nuestros layouts necesarios tanto de las carreras como de las materias, ¿no? De las materias de tercer nivel, creamos nuestros layouts independientes. Y también creamos los activities para cada uno de esos layouts. Y esos activities, bueno, tienen lo que es la declaración de la clase como tal y lo que arrancan es el contenido, pero ahí ya lo que le modificamos es cuál es el layout base en el que va a arrancar esta activity. Esto se puede hacer de forma manual, como está especificado en la práctica, y acuérdense que también lo podemos hacer a través de la creación de un nuevo activity, que ya el mismo IDE de Android Studio nos da la posibilidad de crear estas activities, ya sin que tengamos que hacer todo eso, nos crea el layout automático, nos crea el Java automático y además los da de alta en el propio manifest, ¿no? Y recuerden que ya dentro del manifest, pues sí, hay que revisar que realmente se dé de alta nuestras clases para que puedan ser llamadas. Si no hacemos esto, no van a poder ser llamadas. Y el punto número 5 es que ya los podemos llamar desde la actividad principal. Como les decía, siempre a través de un intent. Tenemos que crear el nuevo intent y le tenemos que especificar cuál de las clases es la que queremos arrancar. Con el método Start Activity arranca nuestra actividad.